Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy nos encontramos con Maximiliano Casu, artista, curador e investigador. Yo me llamo Maximiliano Casu, soy originario de Cerdeña, una isla de Italia, pero llevo 17 años viviendo y trabajando en Madrid. Trabajo en el sector del arte como pluriempleado, es decir, que me ocupo de investigación, de programar, de curar programas y también de crear. Y lo que más me interesa es de qué manera producimos la ciudad a través de rituales o prácticas que impliquen salir de casa, bajar a la calle, encontrarnos, meter de por medio el cuerpo, las pasiones, las emociones, los imaginarios y estas cosas. Y más en concreto, digamos, me ocupo de rituales populares que tengan que ver con la celebración, con la fiesta, el baile. Y en los últimos tiempos me interesa muchísimo la magia popular colectiva, pero simplemente como una llegada a un punto que yo creo que ya contienen las fiestas de baile, ¿sabes? Es decir, que encuentro poca diferencia entre rituales mágicos y fiestas de baile. Creo que los mismos ingredientes siempre están en juego. Y me interesa mucho ver qué manera la ciudad se produce o se modifica a través de estas prácticas colectivas. Me he formado en arquitectura, aunque nunca he ejercido el oficio. Me interesa súper poco construir, construir edificios de ladrillos o hormigón, pero me interesan mucho otras formas de construcción. Entonces tuve una entrada en el mundo de las prácticas artísticas relacionado con el arte público, con eso que se llama el urbanismo táctico, es decir, con la idea de ocupar espacios públicos de una forma colectiva y modificarlos. Y luego, bastante rápidamente me di cuenta que no hacía falta trabajar la madera o el hierro para ocupar espacios públicos y transformarlos, y que por ejemplo el baile y la fiesta era una manera que conseguía los mismos resultados de una manera muy incisiva. Entonces empecé con dos líneas paralelas un poco. Entré a formar parte de un colectivo que se llama Grupal Crew Collective, y nos interesaba sobre todo la idea de la democratización radical de los medios de producción cultural desde la perspectiva de la fiesta. Empezamos curando programas para Matadero y también interviniendo desde la creación en cosas que eran, que se podían leer como fiestas o como prácticas performáticas colectivas. Y a partir de allí me conecté mucho con la cuestión de la fiesta y la producción sonora, musical, siempre desde la perspectiva de esos espacios de enunciación representados por el escenario, el micrófono, el centro de la pista de baile, quién los puede ocupar, de qué manera y de qué manera podemos hacerlos más permeables. Entonces, más en concreto, estuve curando junto con mi compañero Rubén y Mauro
un programa en Matadero que se ocupaba de fiesta, como de una convocatoria pública dirigida a personas, agentes, colectivos que querían montar fiestas y que dentro del espacio de arte se podían jugar con esta ambigüedad entre la práctica social y la práctica artística. Y desde allí seguí curando un festival, siempre en Matadero, que se llama Ciudad Bailar, que se ocupaba justo de plantear estas cuestiones. O sea, lo resumo diciendo que se ocupaba de pensar la ciudad desde el cuerpo que baila, a través del cuerpo que baila. Y últimamente lo más reciente es que he curado una exposición en Centro, en Madrid, que se llamaba Madrid desde el baile, y trataba de ser como una suerte de historia apócrifa de la ciudad, desde lo que viene antes de los orígenes de Madrid, porque tenía un recorrido cronológico, o sea, digamos, un recorrido que empezaba con obras del 2000 a.C., para llegar a la actualidad, y planteando un poco esta pregunta de que siempre nos cuentan que la ciudad, bueno, a mí me la han contado muchísimo en la carrera de arquitectura, nos cuentan que la ciudad es el producto de una racionalidad casi matemática, mientras yo creo que la ciudad es un producto de roces, de emociones, de cuerpos en movimiento, de encuentros y desencuentros, de emisiones sonoras y de cosas que no lo sé, o sea, no soy capaz de definir qué es la racionalidad y qué no lo es, pero digamos que creo que el cuerpo, las pasiones, las emociones producen nuestro entorno mucho más que los ingenieros cuando están en sus despachos. A partir de todo este camino que nos estás contando, ¿cómo fue tu propio proceso de transformación con respecto a tu visión de la ciudad o tu concepción de la ciudad al descubrir este potencial de los cuerpos que bailan, que hacen fiesta en la calle? ¿Cómo fue virando tu mirada de la ciudad o esa representación tuya o tu mirada? Para mí siempre ha tenido que ver un poco con esta idea de como de reapropiarse de la fiesta a la que no te han invitado. Es decir, desde dos puntos de vista. Uno es para uno que ha sido un adolescente o un tardo adolescente un poco nerd como yo, que se ha perdido muchas fiestas, así como reconstruirlas y reconstruir mi contacto con el mundo a partir de esto, como de montarlas yo. Y la misma idea vale yo creo que para, digamos, la disciplina en la que me han entrenado, o sea, la construcción de ciudad, la arquitectura y todo esto. Siempre estamos hablando de fiestas a las que no te han invitado, ¿no? de que la ciudad se cocina en lugares a los que no tenemos acceso, y reconquistarlos un poco desplazándolos fundamentalmente. Y por eso me interesa sobre todo lo que ocurre en el espacio público, pero también desde una visión amplia de espacio público, igual tolerante de espacio público. Creo que, o sea, yo tengo una maestra y un poco mentora que es una socióloga que se llama Amparo Lassen, que tiene un trabajo súper interesante sobre Raves y digamos, sobre las políticas de las escenas de baile, y ella siempre dice que el espacio es un verbo. Y le añado un poco que para mí es un verbo que siempre se declina en colectivo, y entonces digamos que el espacio siempre lo estamos produciendo cuando nos juntamos, y más corazón le metemos a esa juntada, más estamos pesando sobre la transformación de ese espacio. Bueno, venimos trabajando en esta idea de otras formas de acceder al conocimiento sobre las ciudades, ¿no? Y preguntándonos en torno a la palabra, a la idea de metodología. Entonces, te quería preguntar si, por ejemplo, esto, ¿no?
ir a la fiesta a la que no te invitaron, o buscar a la fiesta que no te invitaron, o bueno, si crees que es posible hablar en tu trabajo, o en el trabajo de estos colectivos, ¿no? El trabajo de estos también colegas que tienen estos intereses, o curan colectivamente, o si crees que se puede pensar en esto desde un lugar como una posible metodología de acceder al conocimiento sobre las ciudades. Sí, yo creo que sí, y que además es necesario. O sea, quiero decir que otras maneras de abordar la ciudad yo creo que han fracasado, y o sea, otras maneras excesivamente positivistas, digamos, centradas en análisis de tipo cuantitativo más que cualitativo, o basadas, por ejemplo, en en la disjuntiva entre sujeto que observa y objeto de la observación. Esto, yo creo que tanto en estudios culturales como en estudios urbanos, esta cosa, bueno, pues ahí ya la podemos dar por pasada. En el sector donde yo investigo académicamente, ahí la lucha todavía está abierta, porque en las facultades de arquitectura, por lo menos aquí, todavía esta cosa es un poco complicada de insertar, y yo todavía me encuentro dentro de debates con personas que consideran que primero viene la arquitectura y luego vienen las prácticas sociales, como si quien ha estudiado esta cosa tuviera este rol, ¿cómo decir?, de creación, de creador, de las oportunidades para que la gente haga las cosas, y yo no adhiero mínimamente a eso. Y desde el punto de vista metodológico, casi epistemológico, a mí me encanta el estudio de la fiesta por las paradojas epistemológicas que tiene. O sea, que en el sentido, bueno, o sea, este es un palabra feo, pero estudiar la fiesta es un campo en el que si te metes demasiado no vas a ser, o sea, vas a tener una observación completamente contaminada por tus emociones en ese momento. Pero si la observas desde lejos no vas a tener ninguna percepción de lo que está ocurriendo en ese momento. Y creo que nos da como el ejemplo de la complejidad que es investigar fenómenos, o sea, o prácticas sociales, que no tenemos que, o sea, no podemos tener ninguna pretensión de objetividad, sino las ganas de compartir un relato y eso ponerle en juego y no sé, o sea, compararlo con los demás relatos. O sea, yo siempre defiendo que mi visión sobre, o sea, trato de atreverme lo menos posible en formular ideas contundentes, porque no tengo la personalidad o el carisma para hacerlo, pero incluso si o sea, cuando caigo en la cosa y lo hago, siempre invito a las personas a entrar al debate, porque no sé, la experiencia de un baile siempre es distinta y te tiene que interesar eso, si no te dedicarías, yo qué sé, a estudiar algo que tiene un carácter de objetividad más grande, pero ese campo yo creo que es bonito, interesante y nos enriquece justo porque se escapa de muchas cosas. Entonces, volviendo a la metodología, yo creo que también hay un impulso metodológico de este tipo de trabajos que es muy valioso para otros sectores a la hora de formular metodologías híbridas, un poco bastardas, no tan asertivas, no tan positivistas, y que sean capaces de formular bien las preguntas y hacernos habitar de manera cómoda las preguntas, en vez que mandar enunciaciones a misa y todo eso. Y es una lucha dentro de la academia también esto. Bueno, lo sabréis mucho mejor que yo. Tal vez si nos podés contar un poco cómo es la escena de los bailes. Bueno, la palabra escena, escenario, sabemos que no es, que no va mucho con vos, pero como la situación actual de estos espacios de encuentro en torno al baile en la ciudad de Madrid. Sí, te cuento un poco mi percepción y las ideas que me he hecho investigándolo. O sea, en primer lugar, para mí hay ¿cómo decir? Hay una cierta ciclicidad o permanencia de elementos
o sea, que se originan desde el nacimiento de Madrid y que persisten. El primero para mí es como la lucha entre la necesidad de la gente de juntarse de manera lúdica en el espacio público, debido a cuánto es crónica la cuestión de las condiciones habitativas de las personas en la ciudad, y también debido a la necesidad de ejercer el derecho básico de bajarse a la calle, encontrarse con gente y celebrar fiestas con gente que no has invitado necesariamente a la fiesta, porque nos puede encantar el espacio doméstico como espacio de celebración, pero es verdad que es un lugar donde accede quien has invitado y hay un cierto límite de encuentro entre la diversidad. Y en Madrid las primeras leyes que prohíben los bailes en el espacio público, o lo prohíben a ciertas categorías, o prohíben ciertos bailes en ciertos espacios públicos, porque digamos, la represión de los bailes nunca es general, o sea, la represión de los bailes siempre es dirigida a un colectivo específico, a unas ciertas subjetividades que le caen mal al poder o que ponen en peligro su existencia. Desde que Madrid existe, desde que Madrid es corte, por lo menos desde el siglo XVI, encontramos leyes, decretos reales que prohíben los bailes, que sean la zarabanda, no sé, o sea, otras formas de baile popular. Por ejemplo, el baile en el Paseo del Prado se prohíbe creo en el siglo XVI o el XVII, ahora no me acuerdo si es Felipe II o Felipe IV que interviene sobre esto. Por otro lado, siempre ha existido esta práctica de usar el espacio público para el baile. Como práctica resistente o como práctica, no sé, yo adhiero mucho a eso que dice Judith Butler, de que una reunión de cuerpos nunca puede ser políticamente neutral. Siempre, a pesar de que tenga una enunciación política, siempre está poniendo en práctica una política. Entonces, esa historia de represión y resistencia, para mí, es lo que nos cuenta del todo la vida del baile en Madrid. En la actualidad, a mí me parece observar como un renacer de ciertas prácticas, como decir, una cierta expansión. Hay muchas escenas distintas que a veces, entre las que a veces intentamos hablarnos, encontrarnos, ponernos al día. Desafortunadamente esto, bueno, no se logra hacer con la continuidad que nos gustaría, pero yo creo que en este momento el espacio público es el escenario, la pista de baile principal de Madrid. No obstante toda la represión, es el espacio público. Principal en términos, o sea, probablemente no tanto de números, cuanto para mí de interés que nos puede generar, de radicalidad de cómo incide sobre la ciudad. Y por toda una serie de razones. Es decir, o sea, Madrid lleva yo llevo aquí 17 años y creo que he observado una bajada constante de la disposición de la ciudad en general a la hora de acoger ciertas resistencias cotidianas hechas a través de la fiesta. O sea, yo observo una ciudad que cada vez se ha hecho más intolerante a partir de una mala clase política indispuesta completamente, o sea, con una total incapacidad o indisposición a la hora de mediar conflictos y de solucionarlos todos a través de la represión. Y entonces, a partir de unos ciertos hitos que han ocurrido en Madrid, que han sido desencadenantes de medidas represoras gracias un poco a
a que la sociedad se revolvía un poco, no sé, una avalancha humana en el Madrid Arena en el 2011, si no me equivoco, una serie de peleas en los bajos de Azca que luego justifican el cierre de todas las discotecas, cosas de este tipo, y en este momento aquí estamos en un espacio que lo cuenta de manera muy fina, una intolerancia completa por parte de la ciudadanía frente a cualquier sonido que te entre en casa, aunque de bajísimo volumen, que tenga que ver con fiesta, música, celebración, cuando nos callamos todos la boca frente a las obras de la construcción, al tráfico de los coches y todo esto. Y entonces para mí demuestra de qué manera una malísima clase dirigente ha sido capaz de construir el enfrentamiento a partir de la fiesta, que en realidad antes era un espacio muy ecuménico, muy de encuentro, muy de resolución de los conflictos. No, tal vez una breve mención de esto que nos contabas, sí, como por ahí las tribus, o no sé cómo llamarlas, o grupos que sí, más fuertes. O sea, cada intento de mapeo, en realidad, claro, pues se tendría que actualizar día tras día y está destinado a fallar, pero digamos, te cuento un poco los que me gustan a mí, probablemente, los que veo y que... o sea, doy por... o sea, paso rápido por esos más famosos y más grandes, como las quedadas de salsa o del mundo SBK, que es salsa bachata y kizomba, digamos, del mundo de los bailes de salón, digamos, que normalmente, bueno, sus lugares principales son, la habéis visitado, la ermita de la Virgen del Puerto, el Parque de la Bombilla de San Antonio de la Florida, a veces las orillas del río. Empiezo con esos tres sitios porque, bueno, como decía Alberto antes, son lugares donde se lleva siglos bailando, o sea, que los encontramos en cuadros de Goya. Me parece loquísimo que esta cosa, en vez o sea, la ciudad ha sido incapaz de reivindicarlo con gusto, con orgullo, con cariño, una cosa que incluso dentro de la retórica de quien nos gobierna, ¿no? Si tiene un hilo histórico estará bien. Incluso dentro de esa perspectiva han sido incapaces de ponerlo en valor y de apoyar estas cosas. O sea, os ahorro el paréntesis sobre los beneficios sociales para la salud individual y físicas y psicológicas del baile, porque, por ejemplo, para mí es una obsesión y siempre trato de negociar cuando puedo con el ayuntamiento, aunque no haya tenido grandes interlocuciones, que yo creo que el baile callejero tendría que ser parificado al deporte. O sea, en Madrid puedes alquilarte con no sé si 25 euros un pabellón para jugar al vóley, pero si quieres bailar te tienes que ir a un parque y esperar que no llegue la policía a multarte, y esto me parece loquísimo. Pero bueno, más allá de esos más conocidos, yo soy, bueno, antes os contaba, soy un enamorado de la zona de Nuevos Ministerios, donde siempre podemos encontrar, bueno, es una zona... digo Nuevos Ministerios, en realidad me refiero sobre todo a la zona de Azca, de este conjunto de edificios que en los años 60 tuvo la ambición de ser este centro, un distrito financiero de Madrid, que nunca funcionó del todo como tal, pero por una serie de elementos materiales, prácticos, como el suelo de mármol liso, y desde mi punto de vista también por una serie de elementos de, ¿cómo decir?, estético, de qué manera ofrecía un decorado de rascacielos así, fue el lugar donde nació la escena del breaking y de los bailes relacionados con el hip hop, el locking y el popping. Y hace ya 40 años, todo eso arrancó en el 84.
Y entonces siempre, no sé, me imagino yo con una cierta, no sé, con un cierto cariño que claro, que también ofrecía un decorado cuando nos llegaban los videocasetes del breaking estadounidense. Claro, era una cosa que no podíamos simular en la Plaza Mayor, a pesar del suelo. Quiero decir que hacía falta una arquitectura que respondiera a esa misma estética. Y durante 40 años ese espacio, que hubiera podido ser un espacio dejado al abandono más total, en mi opinión ha sido cuidado por parte de los breakers y dejado también un poco en legado como lugar, significado como lugar para el baile, tanto que ahora podemos ver, bueno, ahora se hacen las batallas y las jams y los entrenamientos del llamado All Styles, pero también de vez en cuando alguna gente del voguing, de manera bastante permanente la gente del pop coreano, y quién sabe que otros bailes podrán aparecer allí. Luego le tengo mucho cariño a todos los ensayos de las agrupaciones folclóricas, sobre todo de Bolivia normalmente, que ensayan los caporales, alguna vez los tincus, alguna vez alguna diablada, en los barrios de la periferia, o sea, bueno, sobre todo en los parques de la periferia sur, que era un lugar donde también en un momento surgió una escena de dembow que era fascinante. Yo traté de contactar muchísimo con un colectivo que se llamaba Los Rangers, que eran chavales de procedencia, bueno, de origen dominicano, que tenían una escena de dembow brutal. La gente de Villaverde que practica el twerk, ahí hay un colectivo que se llaman las San Cris Street Culture, que es SCSC, que es un colectivo de chavalas, ellas también de origen migrante, sobre todo dominicano, que se montaron un grupo de baile, una compañía que ahora está creciendo mucho. Hace poco han bailado en la Casa Encendida y están logrando como, sí, de repente entrar en estos lugares del arte con las letras mayúsculas, así. ¿Y qué más? Y la gente del shuffle, aunque el shuffle de por sí no es el género que más me fascine por el tipo de representación que tiene, así, pero hay una escena de shuffle súper bonita en los bajos del Caixa Forum. ¿Qué es shuffle? El shuffle es de la rama del electrodance. Normalmente se baila con house. Bueno, con el New House, y se basa en resbalar los pies, en hacer como esa especie de Running Man, de así. Eso en el podcast va a quedar fenomenal, ¿no? Se hizo famoso con un tema de este grupo que se llamaba LMFAO, que era Everyday I'm Shuffling. Bueno, es una especie de Running Man. Lo estoy banalizando y ya no me cogerán las llamadas a partir de cuando se publique esto. ¿En qué espacio se juntaba hasta aquí? En el Caixa Forum del Paseo del Prado tiene unos bajos que están protegidos y también con suelo liso. Y, claro, para el shuffle es fundamental el suelo liso. Y de vez en cuando se hacen batallas, eso también. Y están congregados, bueno, si buscáis Shuffle Madrid en Instagram encontráis los grupos que tienen. Casa de Campo también viene siendo un espacio, un parque, cuando mencionabas los parques del sur. Sí, Casa de Campo yo observo menos, porque en realidad, bueno, Casa de Campo ya es un sur que bastante centro, claro, no hay mucha población. O sea, Casa de Campo fue usada muchísimo para fiestas, bueno, diría espontáneas, pero muy bien organizadas por parte de población migrante, que se hacían los partidos de fútbol y la barbacoa, así. Fue reprimido durísimamente, sí, a partir del 2007, 2008, y prácticamente desapareció.
que estaban más vinculados al baile festivo, o sea, como a poner música y luego de repente alguien se levantaba y se hacía un baile. ¿Y qué más? Bueno, o sea, imagino que, o sea, en Madrid como, bueno, probablemente en el resto del globo, el mundo del perreo ha crecido muchísimo y se ha expresado en formas muy distintas, pero sí que es verdad que poco en la calle. De fiestas de perreo que se hagan en la calle me resulta solo Mamoneo en el Río, que eso también tiene un perfil de Instagram. ¿Cómo es el nombre? Mamoneo en el Río, que de hecho creo que impulsado por una gente de Argentina, que se reúnen, bueno, sin una frecuencia constante, sobre todo con el buen tiempo, en las orillas de Madrid-Río. Y creo que también, o sea, probablemente sí la única fiesta como de identidad de perreo queer así que ocupe el espacio público, porque también se entiende de qué manera, yo qué sé, el espacio público también tiene grados de accesibilidad distintas y cada cuerpo se expone a un grado de violencia, represión distinta según cuál es. Entonces, me parece normal que el espacio público, o sea, normal, es decir, en estas condiciones casi inevitable que el espacio público para el baile esté ocupado por parte de colectivos o bailes un poco más normativos, más relacionados con un cierto uso del cuerpo, con la con la heteronormatividad, y que luego otros tipos de bailes o de subjetividades tengan mayor dificultad en expresarse en el espacio público, y es una pena enorme porque además de esta manera banalizamos el espacio público. Y luego, ¿qué más? Y luego hay un movimiento que he descubierto hace poco, que pero me parece que casi no he frecuentado, pero lo sé por el relato del impulsor, que se llama Pello Irzurzun, que es un movimiento de bailes del mundo que se hace en el templo de Devot, creo que cada viernes por la tarde. Si lo quisierais os puedo poner en contacto con él. Y él me cuenta que tiene un recorrido de 30 años, esta cosa, que llevan 30 años haciéndolo. Yo no lo conocí, o sea, lo conocí a partir de mis entrevistas y no tengo eso, es un lugar que no he habitado. Y si pensamos, por ejemplo, en encuentros más espontáneos, de que la gente por ahí se junta, se me ocurre por ahí comunidades migrantes africanas. Recuerdo alguna noche en Lavapiés de estar transitando el barrio ahí todos medio borrachos y encontrarnos con un grupo de gente bailando de forma espontánea. ¿Eso identificás que suceda en algún barrio de Madrid? Creo que es algo que probablemente ocurre gracias a una casualidad mágica y a una oportunidad mágica de que a lo mejor la policía tarda en llegar. Claro. O sea, por ejemplo, sí que en Lavapiés hay un colectivo de gente del mundo de las percusiones que se hacen sus pasacalles así, un poco al estilo del candombe, aunque la música no tenga nada que ver, y a veces eso sí que puede acabar en fiesta, pero también no, según lo que nos permiten hacer los guardianes de la ley. Pero sí que efectivamente se me olvidaba que en Lavapiés hay un caso muy interesante que probablemente os gustaría visitar, que es la primera y única, desafortunadamente, pista de baile pública de Madrid, que está en el Parque del Casino de la Reina, el único parque de Lavapiés por lo que no hay pérdida, y fue diseñada y construida a partir de el proceso de los presupuestos participativos de Madrid. Fue una iniciativa impulsada por la gente de Mad for Swing, de una asociación de swing muy militante, muy maja. Y nada, se pegaron una lucha enorme, porque claro, para hacer pasar una cosa por presupuestos participativos en Madrid
significa recoger como 20.000 consensos, una cosa brutal. Y además se encargaron del diseño, de la asesoría, todo de manera gratuita. Y el ayuntamiento, puesto delante de casi de la obligación de hacerlo, la hizo. Ahora no está haciendo el mantenimiento que se debería. Pero sí que el lugar es interesante porque, bueno, realmente podemos ver de qué manera se están organizando ahora las comunidades de bailes, de estilos de bailes distintos para, por ejemplo, repartir los horarios y está en todo eso. práctica, digamos, está en uso. Sí, sí, sí. Sí, ahí también creo que, no lo sé, yo a veces me entero de las quedadas por grupos de WhatsApp o de Telegram en los que estoy. Pero trato siempre hablando de paradojas de la investigación. Tampoco me gusta estar de mirón en grupos ¿sabes? Por ejemplo, no vale el swing, entonces agradezco muchísimo poder estar en los grupos de swing que se dan las citas, pero también me siento un poco culpable, como si fuera yo el antropólogo que está allí mirando la cosa. Por un lado, con esto de que es más restrictivo, dijiste en el último tiempo, la accesibilidad del baile en el espacio público, ¿cómo lo cruzás eso con la turistificación y el sentido de la fiesta que trajo el turismo, que en los últimos años creció mucho en Madrid, en el centro sobre todo, como tuvo algo que ver, ¿no? Cómo se combinan estas dos dimensiones de la fiesta, ¿no? Porque de lo que estás hablando y a mí me evocan determinados circuitos, determinados grupos sociales. Está claro que Madrid en los últimos años tomó parte de lo que había en Barcelona y esta cosa de la noche y la afectación sobre los vecinos, sobre el espacio público de otra manera. Sí, o sea, mira, no quisiera parecerte demagógico por la claridad en la que lo veo, pero yo creo que la definición que se usa en España de turismo de borrachera es muy indicativa. Es decir, yo creo que, o sea, digamos, el campo de la fiesta es amplísimo. Las prácticas turísticas más frecuentes en Madrid son ir a los bares de Huertas, del barrio de Huertas, así, y agarrarse el pedo colosal, salir del bar, empezar a gritar coros de hooligans. Me parece que tiene poco que ver con el baile. Es no lo sé, me parece una actividad absolutamente sin querer tener ningún elemento moral sobre esto, pero me parece una cosa absolutamente inocua desde el punto de vista de la incidencia política, muy molesta para quienes vivimos allí, puramente comercial, puramente basada en el intercambio monetario y que no expresa ninguna visión crítica sobre nuestra manera de relacionarse y nuestra manera de relacionarnos con la ciudad. Los bailes que son reprimidos en Madrid son justo, o sea, no es para hacerme el conspiranoico, pero son justo aquellos que tienen una cierta capacidad de cambiar el entorno, o sea, una visión crítica, unas razones políticas por las que se hacen las cosas allí, se apartan de ciertos consumos como el alcohol, por ejemplo. Antes lo estaba comentando, una de las cuestiones crónicas que hace que el espacio público sea necesario para el baile es que, o sea, por ejemplo, cuando hemos organizado foros donde estaba la gente del techno oscuro, la gente de la salsa y la gente del breaking, todos compartían la cuestión de que, por ejemplo, somos inaceptables por parte de las discotecas porque nuestros públicos no hacen barra, o sea, no consumen alcohol porque han ido a bailar y entonces la sala no les saca el dinero. Y a partir de esta cosa de estar un poco menos pedo, también yo creo que circulan ciertas visiones políticas y, no sé, cierta capacidad de organizarse que es un poco distinta. Mientras para un poder que se quiere perpetuar en ese lugar siempre de la misma manera, los guiris que vienen del norte de Europa a emborracharse no representan absolutísimamente ninguna
ninguna amenaza y así se les trata. O sea, yo vivo en el barrio de las Letras, no formo parte de las plataformas de rechazo a estas cosas porque, digamos, tengo una cierta, no sé, sobre todo no soy afectado directamente por estas cosas, pero las meadas en las calles, perdona las groserías, pero las meadas en las calles de un turista inglés no son las mismas de una familia peruana que está bailando salsa para este ayuntamiento. No es la misma la vomitona de los, yo qué sé, de los franceses que el ruido o que el olor a empanadillas de los colombianos. Y hay un elemento allí, digamos, ¿En qué sentido no es lo mismo, decís vos? Porque porque estamos en una sociedad profundísimamente racista y por otro lado, o sea, xenófoba, por otro lado, que se arrodilla frente a estos poderes grandes del turismo del Centro Europa con poder adquisitivo y todo esto. Y mira, hay un caso que yo uso mucho en las charlas, que es de hace 2 años, del escándalo que produjo en Telemadrid. Telemadrid es la televisión autonómica, digamos, cuya línea editorial es totalmente determinada por la administración, o sea, por la presidencia de la comunidad autónoma. Y en un programa de esos de las tardes, hechos para indignar a la gente, ¿no? Para despertar ese sentimiento de cómo degrada la sociedad, hablaban de un caso supuestamente gravísimo, que era que en Bravo Murillo, en un barrio del norte de Madrid, se había celebrado una fiesta callejera, sobre todo de población migrante, o sea, que los migrantes, esa población probablemente de segunda o tercera generación, de población no blanca, o sea, para ser claros, perdón, yo trato de no ser grosero, pero es que vivimos en una ciudad grosera. Habían celebrado esta fiesta callejera gravísima, aprovechando de que toda la policía estaba gestionando la fiesta callejera porque había ganado, no sé si la Liga o la Champions, el Real Madrid. La fiesta en Cibeles del Real Madrid era legítima y encima esta gente, sin ni siquiera cortarse un pelo, decían, es que claro, al principio hemos pensado, estarán celebrando por el Real, pero allí ni una camiseta blanca ni nada, esto era indignante. Y yo creo que esto cuenta una historia de Madrid, o sea, de la misma manera en la que, o sea, yo qué sé, el que ha hecho de Madrid la corte que es Felipe II, es un rey extremadamente bailongo, que se gana el consenso en las cortes europeas bailando en un gran tour, o sea, bailando de corte en corte. Introduce y hace traducir los grandes tratados de baile del siglo XVI, pero prohíbe los bailes callejeros. O sea, es que toda la historia de Madrid es esta, o sea, que viva la fiesta, pero la nuestra, la de los poderosos, y al resto que les den. Pero creo que vale mencionar también qué pasó con una de las fiestas más grandes de la calle de Madrid, que es la fiesta del orgullo. ¿No? Porque sí que se intentó, por ejemplo, con el orgullo moverlo a la Casa de Campo unos años, justo para higienizar. O sea, bueno, además dentro de un debate urbano que es súper interesante, porque el barrio de Chueca es un barrio que entre los 80 y los 90 muy afectado por pobreza, heroína, digamos, condiciones de vida que producían también microcriminalidades y eso. Y como ha ocurrido en muchos barrios del mundo, ciertas comunidades marginalizadas, oprimidas, que no encuentran otros lugares de expresión, como la comunidad, sobre todo gay masculina en esa fase, pero digamos luego se ha ido diversificando, lo ocupa y lo transforma. Y lo transforma también a través de la fiesta y todo esto. Este intento de mover el orgullo a la Casa de Campo era por parte de... En este momento yo no me acuerdo si estaba Gallardón o Ana Botella como alcalde,
Pero era el gesto de, bueno, gracias, ya nos habéis limpiado el barrio, ahora podéis ir a la mierda allí en la casa de campo. Y afortunadamente se hizo solo una edición y luego la cosa se recondujo. Por otro lado, hay muchas opiniones que yo comparto un poco en torno a una cierta degeneración comercial de la fiesta del orgullo, pero bueno, no sé, sobre las que prefiero no entrar mucho ni ser muy contundente porque, no lo sé, creo que muchas cosas tienen muchas explicaciones complejas y no quiero quitar valor al trabajo que hace la gente, pero sí que es verdad que ahora es el hito turístico principal del año en Madrid. Cuando se hace el World Pride aquí en Madrid, llegan entre 4 y 6 millones de personas. Yo voy al Orgullo Crítico, que es el spin-off así, y que además ha tenido su reflexión interna sobre cuánto de fiesta era aceptable meter en ese tipo de manifestación. Últimamente cediendo un poco a la fiesta, pero inicialmente negándose a la práctica del baile, por ejemplo, justo porque estará demasiado presente en el orgullo, ese que tienen las marcas que patrocinan. De hecho, es muy valioso que el Orgullo Crítico, por ejemplo, lo está abordando desde otro lado y en las últimas ediciones, en las últimas 2, lo celebra por los barrios. Se desplaza en los barrios y eso también es súper interesante. O sea, no es un exilio como lo de la casa de campo, no es un exilio que te neutraliza. Y otra pregunta que, desde el total desconocimiento, en los espacios más, por cruzar esto, ¿no? Que el orgullo es una cuestión que es fiesta, pero principalmente empezó haciendo marcha también, ¿no? Marcha. ¿Hay acá o se empieza a dar o se ha dado algo de que la manifestación política organizada de ocupar el espacio público con alguna bandera social por una cuestión, el baile participe? Sí, desde mi punto de vista ha ido creciendo esta cosa. El 8M yo creo que es el mayor ejemplo, que ya, no sé, o sea, tiene esta cosa de la manifestación enfadada, luchadora, así, pero también el lado del fiestón que te deja como así, o sea, soy súper fan de, o sea, que ya están las charangas, está la batucada que entiende, que es esta macro conjunto de otras batucadas feministas, y te encuentras como con 200, o sea, una batucada de 200 elementos, que es ese día al año en el que te vibra todo con los graves de eso. Y claro, o sea, a mí me alegra mucho que se haya entendido que la fiesta, el baile no necesariamente son alegría, despreocupación, así, sino que haya entrado esta idea de hedonismo crítico, de capacidad también de manifestarnos de manera contundente a través de cosas que nos dan placer, que también es un poco lo que reivindicamos, ¿no? Sí, también una respuesta, lo entiendo así, ¿no? Como una respuesta a que la represión en la calle se da directamente sobre los cuerpos. Entonces digo, qué mejor que poder habitar esos espacios donde podemos ser reprimidos desde un lugar de goce, ¿no? Y por ahí yo creo que hay muchísimas experiencias. O sea, tenemos una tradición larguísima. Yo soy muy fan y en cierta parte lo he vivido, de toda esta cola larga que empieza con los movimientos ambientalistas del Reino Unido a partir de la ley anti-rave de la Thatcher y de cómo nacen esos movimientos como Reclaim the Streets, de ocupación de las calles con el baile, pero no para reivindicar el baile, sino para, o sea, con un discurso ambientalista. Y luego toda esta cola que nos llega, llega hasta aquí y que, por ejemplo, que de joven he participado mucho en el movimiento antiglobalización, allí toda la cuestión, por ejemplo, del uso de la samba como manera, o sea, un poco como los ejércitos antiguamente usaban los tambores o las trompetas para
llegar más cargado. O sea, bailar samba delante de los policías, del momento de los G8, los G7, así, era cargarte, pero también un poco de vacile que les descolocaba, no sé, una cosa que yo creo que mundialmente se ha empezado un poco a retomar a partir de, no sé, me acuerdo volver a verlo en las manifestaciones de Black Lives Matter y la gente que vogueaba o que tuerqueaba encima del coche de la policía. Creo que cuando se cruza una reivindicación con un elemento identitario, que es una cosa que a mi generación me la un poco quitada en un momento, o sea, era como que de repente parecía que tú trabajabas, o sea, te manifestabas por un tema y tu reivindicación tenía que ver con ese tema, pero en ningún momento esto involucraba el conjunto de tu subjetividad, de tu vida. No sé si me estoy enredando, ¿no? O sea, no lo sé, yo creo que vengo de una formación que ha perdido estas cosas porque nos han transmitido casi medidas excesivamente sindicales de enfrentamiento a las cuestiones políticas y nunca completas, pese a pensar en las conexiones que existían estas cosas. Porque, por ejemplo, ahora la idea de interseccionalidad lo está resolviendo, en mi opinión, de una manera bien hecha. O sea, que es decir, que no existe anticapitalismo sin el elemento feminista, sin el elemento antirracista, sin el elemento ambientalista y todo esto, y viceversa. Y entonces creo que esto te lleva al baile porque ya está todo tu ser en juego allí, en vez que ser esa manifestación que súbeme el sueldo y punto. O sea, que tiene sentido, pero quiero decir que involucra de otra manera. Os dije Al que principio dijiste que equiparabas de alguna manera rituales mágicos con la fiesta. ¿En qué sentido? ¿Cómo haces esa analogía? Vale, voy a ponerme un poco chapa. Lo que quieras. A mí me interesa muchísimo ¿cómo decir? A ver, digamos, trato de contestar como en dos niveles. Desde el punto de vista de la experiencia que hayamos tenido, yo creo que esto casi me sobrarían las palabras, o sea, no harían falta palabras para explicarlo. O sea, quiero decir que un momento de energía mágica, de vibra increíble, de una cosa, esto es fuera de la tierra, en una fiesta de baile, creo que cada persona más o menos lo hemos vivido, ¿no? Una cosa como, ¿qué es esto? A la hora de, por ejemplo, siempre Amparo Lasén, esta mentora que tengo, tiene este concepto de masa rítmica que me fascina mucho, es decir, de qué manera nos convertimos en un cuerpo colectivo a través del baile, en qué manera sientes que estás comunicando con la persona del otro lado de la sala que a lo mejor no la estás ni viendo, de qué manera las percepciones se modifican, tus sentimientos sobre ti mismo y sobre tu relación con el conjunto se modifica, no lo sé, esta sensación, por lo menos que yo siento mucho y que he encontrado también en otras experiencias, de plenitud tuya, de individualismo completo, pero también de dilución en el conjunto. Todo esto yo creo que tiene este elemento mágico, en tanto que sublime, en tanto que se escapa de las capacidades que tenemos de descripción a través de lo discursivo y que tenemos que optar a o sea, tenemos que tirar de otras cosas para... Y entonces ya me parece que existe esta analogía. Y luego también, es igual, es un poco una paridad mía, pero a mí me interesa mucho la idea del baile o de la fiesta como enunciado performativo. Es decir, como ese aspecto el enunciado performativo, este elemento que, ese tipo de enunciación que se está verificando en el momento en el que se enuncia, como cuando te prometo tal cosa y a la hora de decirte te prometo, he realizado la promesa, ¿no? Y a mí me parece que esta cosa la tiene el conjuro, la fórmula mágica, la experiencia mágica, o sea que no...
o sea, no me interesa nada si somos capaces o no de invocar a los demonios a través de una fórmula o de hacer que no llueva o que llueva, pero sé que en el momento en el que enunciamos esa fórmula algo ha ocurrido en nuestra relación con la tormenta o con los demonios y todo esto. Y creo que la fiesta hace lo mismo, es decir, esto me ha pasado sobre todo a la hora de hablar con personas que, no sé, dentro de las escenas del voguing o de las fiestas queer, donde, por ejemplo, una persona oprimida, marginalizada, se convierte en reina en la fiesta gracias a un atuendo, a un sistema de relaciones que hay allí. Ella se ha convertido en una reina. Es como si fuera un conjuro que ha funcionado instantáneamente y que, no sé, o sea, que actúa sobre la realidad de una manera en la que no opera ningún otro tipo digamos, de estructura, como decir, de esas que llamamos más racionales. O sea, igual son un poco paridas las mías, pero me parece que estas dos cosas tienen un contacto muy grande. Siempre hablando, o sea, del aspecto que me interesa a mí, que es, o sea, de la misma manera en la que me interesan el baile como práctica social, también me interesa la magia como práctica social. O sea, no me interesa el tarot de pago o yo qué sé, como ritual. O los grandes eruditos de la magia. Sí, me interesa como ritual colectivo. Y también o sea, me interesa muchísimo como ritual de catarsis de la fragilidad colectiva, y creo que el baile también tiene eso, aunque haya mucho pavoneo y mucha ostentación en el baile, pero yo creo que también es una declaración de fragilidad colectiva que me gusta mucho. Bueno, ya que justamente venís en la dirección, me gustaría apelar más a algún recuerdo, más allá de que, o sea, vos haces dos cosas que justamente pueden ser un poco contradictorias, porque pensás y recordás que es un poco la anteidea de un baile colectivo en general. Pero bueno, yendo apelando hacia tu memoria, si recordás así vos como individuo, no como investigador, alguna gran celebración que nos puedas compartir en tu vida, que te haya quizás llevado luego a ponerte a pensar y recordar. Las primeras experiencias de contacto con sistemas de sonido muy grandes, así como en festivales en Centro Europa, así, probablemente ha sido como un elemento que me ha formado mucho. Pero lo que yo recuerdo, o sea, que creo que me ha formado más, a pesar de esta cosa que decía para hacerme la víctima de las fiestas a las que no me han invitado, pero también, o sea, formar parte de una subcultura musical con las fiestas cada semana, entonces no tener nunca el momento titánico, pero esta constancia no sé, del intercambio de discos, de la preparación para la fiesta. Yo además soy de una ciudad de 180.000 habitantes en una isla de la periferia, eso tampoco... Y ahí he estado hasta acabar la universidad. Entonces no teníamos grandísimas cosas, pero esta suerte de militancia fiestera a mí me ha formado muchísimo. Sobre todo en esos tiempos, perdón, las cosas de abuelo, del pre-internet, no sé, donde el valor del disco que te lo pasabas y luego escucharlo sonar era flipante, leerte las revistas que un colega traía porque había estado en Londres y todo esto, esta cosa de formar parte de un grupo utópico que se reconocía en ese ritual semanal, para mí es probablemente lo más grande, o sea, lo que más me ha empapado de estas ganas de investigar la fiesta. Y otra que me surgió escuchándoles, si querés agregar alguna variable o hacer algún análisis quizás de lo actual y contemporáneo
respecto, pues venía pensando como algunas cuestiones que seguramente delimitan mucho el cómo se baila en una época o en un grupo social. Pienso que uno es el clima, otro puede llegar a ser la evolución de los sistemas de sonidos y cómo se hace para amplificar a una banda o a algún ser que emite ondas. Y otra, el consumo o el uso de sustancias narcóticas o excitantes o festivas mágicas. Sí, yo creo que, o sea, esto siempre hay que verlo un poco desde, me pongo un poco académico, pero que como siempre desde la idea de la agencia compartida entre varios elementos. De hecho, o sea, creo que la famosa teoría actor-red se aplica perfectamente al mundo fiesta, porque tienen igual de agencia en la construcción de tanto de una situación, de un momento, como en la construcción de una escena, justo estos elementos que has nombrado. En la exposición que monté en Centro, por ejemplo, teníamos un pequeño recorrido de dispositivos sonoros para el baile, que también a partir de la flauta y el tambor, para llegar a un sistema de 4.000 vatios que teníamos allí, pasando por los boombox o los tocadiscos portátiles, así, te cuenta también y te explica también de qué manera ese estaba perfectamente conectado con un género musical que se expresaba de mejor manera a través de ese sonido, o sea, a través de ese dispositivo. O sea, por ejemplo, la aparición de los graves y que facilita o sea, si yo tengo unos altavoces que pueden emitir los graves, entonces de repente me interesa explotarlos y no hacen géneros musicales que tienen los graves. Y los graves también, por ejemplo, hacen que, desde mi punto de vista, que tu experiencia, por ejemplo, pueda ser una relación más directa con el altavoz y menos con la persona que tienes al lado, entonces menos bailes de pareja y más bailes colectivos mirando los altavoces. Y ese es un elemento, pero también, claro, la química, o sea, la conexión entre química y estilos musicales es clarísima, probablemente no necesaria, pero como una agencia compartida. La gente que te cuenta las historias sobre el acid house en el Reino Unido y cómo llega aquí, no te lo puede contar sin los ácidos o sin las pastillas. No sé si conocéis un poco, habéis oído nombrar la ruta del bacalao o la movida valenciana aquí de los años 80 y 90, que es una escena, es un capítulo brutal. Es un movimiento de baile habitado por 40.000 personas cada fin de semana que se desplazan, que salían de casa el viernes básicamente y de discoteca en discoteca volvían el lunes por la noche a casa. Y eso, por ejemplo, tiene varias fases. Una la entiendes perfectamente a través de la mescalina, otra a través de la aparición del éxtasis, y luego puedes observar una fase de deterioro a partir de, por ejemplo, de una mayor difusión de la cocaína. Pero también las técnicas de producción musical, o sea, en el momento en el que, yo qué sé, cómo entra el ordenador y de qué manera, por ejemplo, a través de los Amigas, y eso se hace más fácil producir electrónica porque las máquinas costaban mucho, hasta el día de hoy, o sea, no sé si, o sea, por ejemplo, una de los mitos de generación, de los mitos de la genealogía de la escena del Afro House de Lisboa, pero de la población de origen angoleño o caboverdiano, se cuenta desde, parece, unas tabletas o unos ordenadores que el gobierno dio a los estudiantes para que pudiesen hacer los deberes, y esta gente se inventó un género musical con eso. Y claro, siempre están conectados. Y por eso, perdona, me estoy poniendo pedante, pero o sea, por eso justo para mí, y cuando contaba la exposición de Madrid desde el baile, la cosa era, cuidado, no es solo un elogio del baile, es que desde mi punto de vista, a través de eso contamos la historia.
O sea, en cada baile siempre está dentro toda una serie de hilos que lo conectan con las políticas, las tecnologías, las técnicas, la economía de ese momento, lo que le preocupa a la gente. Por último, ¿puedes contar algo que escuché así al pasar y ahora me acordé? ¿Qué es lo que haces con los encerros en la fiesta que te pones, te disfrazas de no sé qué? Ah, no, eso, claro, ese es mi... Es un disfraz. Mi lado de creación, ¿no? Bueno, otra de mis obsesiones es, bueno, digamos, hay una práctica que se llama la cencerrada, o sea, bueno, que tiene nombres distintos, pero que es una cosa que consiste en bajar a las calles cargados de cencerro, una multitud de personas, normalmente con trajes o atuendos que se remiten o a los animales, por lo que pieles, o disfrazarse o ponerse una cosa que evoca a los árboles o los arbustos, así, y hacer un cierto recorrido haciendo sonar los cencerros. Esta práctica es difusa desde Grecia, los Balcanes, las islas del Mediterráneo, el sur de Italia, España, Portugal, los Alpes, Austria, etc. Y es una práctica que, digamos, es una de las, o sea, que se han mantenido a partir de cultos o sea, que se llaman dionisíacos, pero no tienen que ver con el Dioniso romano, perdón, con el Dioniso griego, son pregriegos, tienen que ver con las poblaciones de Oriente, bueno, con la primera población que se dedicaba a la agricultura que llegó a Europa, y que, bueno, abro muchos paréntesis. Bueno, en fin, es un culto, es un ritual relacionado con la fertilidad que rinde homenaje a esta deidad que no es ni ser humano ni animal, es como la naturaleza, y de la misma manera en la que la naturaleza cada invierno muere, este mismo ser cada invierno muere, y para que se despierte, para que se vuelva a cosechar, para que vuelva a brotar las plantas, así, hay que despertarlas con el estruendo. Entonces estas prácticas nacen, por lo menos en mi isla, nacen con trajes que estaban cubiertos de huesos de animal, y luego los cencerros que son más eficaces los sustituyen. Entonces desde hace como por lo menos 200, 300 años se usan los cencerros dentro de una práctica que antes tenía los huesos. Y también, claro, la tierra también había que regarla con sangre, hay toda una historia relacionada con sacrificios humanos y eso. Es un poco lo mismo, digamos, desde el punto de vista de la cosmovisión, es muy parecido al Inti Raymi, a esas cosas del sol que muere y vuelve a nacer. Y a mí me interesaba mucho, entonces me hice una máquina para tocar cencerros y tengo una cosa que controlo con el ordenador y hago electrónica mezclada con 400 cencerros. Sí. Es una máquina, no es una ropa, no es una vestimenta. No, bueno, a veces entro en escena también con algo de ropa con cencerros, pero no es una máquina, no. Yo trato de no estar demasiado presente en escena, que no... Me parece como interesante y tremendo toda la cuestión de como la pérdida de la función ritual en un punto de... También lo asocia mucho a la música, ¿no? Como la música popular, sobre todo a partir de los dispositivos de grabación, de la técnica, de la industria, como que también perdió en gran medida su función ritual y mágica, que pasó a ser un hecho comercial, en algunos puntos artísticos quizás, pero sobre todo comercial. También pensaba como, porque vos en un momento mencionaste esta cuestión de los gobernantes, ¿no? y de las políticas, como en un punto como toda esta censura y represión hacia el positivo baile colectivo, ¿no? Viene más desde ese lugar, pero también hay algo de, bueno, el vecino que tampoco está de acuerdo, ¿no? Como hay una cuestión más quizá de construcción de subjetividad a través de la industria y el capitalismo en su versión más reciente, neoliberal, ya no tan reciente. Pero también a un punto creo que hay como una tensión ahí de cómo podemos
se puede como tratar de construir o de deconstruir esa justamente subjetividad individualista, ¿no? Como que pues también otra como reflexión y pregunta que me surgió en una cosa que dijiste es esto de la no defensa del baile en sí mismo en algún punto por todo lo que transmite o por todo lo que conecta, pero también hay algo de, bueno, también la defensa del baile en sí mismo por lo que representa el baile, ¿no? El baile colectivo en el espacio público. Entonces me surgen como todas esas reflexiones y preguntas que no sé si tienen una respuesta, pero mira, me quedo como con esa... Ya que está Johan ahora, o sea, con Johan, por ejemplo, durante... Sí. No, vale, lo cuento yo, pero era para... Con Johan, bueno, con Johan y su gente, con la parcería, hemos compartido durante 3 años un espacio de creación comunitaria en Legazpi y, por ejemplo, hemos hecho mediación en una plaza donde existían varios conflictos, básicamente, bueno, debido a que la plaza era muy acogedora y había comunidades muy distintas y muy enfrentadas entre ellas y algunas que otras más dedicadas a consumos, digamos, de los que producen alarma social. Y toda la mediación que hicimos la hicimos a través de fiestas, básicamente, o sea, dando la oportunidad para que la gente se conociera entre ellos y tratando de acompañarlas bien, pero, o sea, tenemos pruebas como profesionales de esto, de que o sea, existe un camino de intervención profunda de los conflictos urbanos a través del baile. Y de hecho, por ejemplo, Johan fue llamado varias veces, aunque luego no se concretó, por ejemplo, por los centros de salud comunitaria de Madrid para que hiciera salsa dentro de programas, por ejemplo, para el fomento de hábitos saludables, contra el tabaquismo, contra el consumo de alcohol, cosas así. Y claro, o sea, cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de interlocutar con una administración, esas cosas siempre se las suelto como, o sea, lo más rápido que puedo, lo más contundente que puedo, porque son evidentes estas cosas. Y aquí en Madrid no se conciben esas cosas, pero en otros territorios se entiende perfectamente que el ritual colectivo es un espacio de, o sea, no lo sé, o sea, es el único espacio que tenemos para tratar de salvarnos. Si no, como dice mi hermano, nos ponemos a vender pistolas. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement number 873082. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.